¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Nuevamente nos volvemos a encontrar aquí en RB Noticias para acercarle, como siempre, propuestas que nos interesan, que debemos saber, que siempre hay preguntas para hacernos sobre determinados temas. Y en este caso, hoy lo que vamos a hablar de un tema recurrente, por cierto, que tiene que ver con amparos de salud. Hemos escuchado este término y lo estamos oyendo cada día un poquito más, obviamente debido a este momento tan especial que estamos viviendo aquí en Argentina. ¿Qué hacer si la obra social no nos cubre una medicación, un tratamiento médico? Y dicen que el amparo de salud es la forma más rápida de proteger nuestros derechos. ¿Esto será así? Se lo vamos a preguntar al doctor Guillermo Tapia, que nos está acompañando. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas Bien. gracias. Bueno, más o menos la presentación tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué temita, no? Esta cuestión de estas acciones de amparo, ¿no? Sí, bueno, como bien decís vos, en época por ahí de crisis es cuando más afloran el tema de amparos de salud, por una cuestión de que las obras sociales por ahí no tienen intenciones de cubrir ciertos medicamentos que por ahí son costosos o tratamientos médicos. Pasa mucho con medicamentos oncológicos, por ejemplo, con prótesis, ¿sí? Que es lo más Incluso, común, me parece, ¿no? esas son las cosas más comunes, implantes cocleares, pero por ejemplo lo que tiene que ver con prótesis, por ahí la obra social te cubre una prótesis que es nacional y tu médico requiere una prótesis que es importada, entonces los costos ya cambian y la obra social no quiere cubrir ese costo. Bueno, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que acudir a la justicia, ¿sí? Para solicitarle al juez que sea competente en la materia que obligue a esa obra social a la cobertura de lo que nosotros necesitemos para garantizar nuestra salud, ¿no? Recordemos que el derecho a la salud está en el artículo 14 de nuestra Constitución, ¿sí? Y es un derecho humano fundamental, ¿sí? Después del derecho a la vida está el derecho a la salud. Sí. Esa es la realidad. Y hay que hacer valer nuestros derechos. Hay que hacerlo valer, totalmente. Entonces, si nosotros tenemos una obra social o una prepaga y tenemos algún problema de salud, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es acudir, supongamos esa obra social, hacer el reclamo respectivo, ¿bien? Pedir el medicamento o el tratamiento que requiramos. Y si la obra social nos dice que no va a cubrir ese tratamiento, o por ahí no nos dice que no, pero nos da vuelta, muchas veces sucede eso. No te dicen que no, pero te dicen, trae este papel. Te lleva el papel, no, pero ahora necesito este otro. No, pero después te faltó este. No, pero tráeme el estudio. Bueno, en ese caso también, ¿sí? Tiene que ver un abogado. El abogado seguramente le mandará a la obra social una carta documento intimando a que en un plazo X cubra ese medicamento de tratamiento y en caso de no ser así, iniciar una acción de amparo, ¿sí? Guillermo, ¿y en qué momento, digamos, es procedente realizar este amparo de salud? No, eso cuando la obra social no cubre, ¿sí? O sea, cuando ya empieza estas cuestiones de las vueltas. Cuando empieza con eso de dar vuelta y demás. Por eso es siempre importante enviar la carta documento. Porque yo con la carta documento intimo fehacientemente, salvo que sea algo muy urgente, que yo necesite sí o sí ya. Pero le enviamos una carta documento o algo que quede por escrito, ¿sí? O una nota dirigida a la obra social donde con una firma, digamos, de recepción, y eso ya lo intima fehacientemente a la obra social. ¿Bien? Posteriormente a eso, si la obra social no cumple, ya iniciar una acción judicial de amparo. Eso va a tramitar. La mayoría de los amparos contra las obras sociales y las prepagas tramitan ante el Juzgado Federal de Junín. Es decir, esto de trámite hay que hacerlo en Junín por una cuestión que la ley de obras sociales se aplica a lo que es la justicia federal. Salvo que sea, por ejemplo, la excepción es IOMA. ¿Sí? IOMA, al ser una obra social provincial, puede intervenir un juez de la justicia, se llama ordinaria. Un juez provincial puede ser, por ejemplo, el Juzgado de Paz de Viamonte, o el juzgado de primera instancia de Junín. ¿Sí? Y cualquiera de nosotros como pacientes, digamos, estamos habilitados. Cualquiera, exactamente. Cualquiera, o en el caso de que sea un menor, podría hacerlo, por ejemplo, la madre, el padre y demás. Sí, exactamente. Eso es importante. ¿Y cuánto dura un trámite con estas características? Eso depende de lo que pidamos. ¿Sí? Por ejemplo, si es generalmente un medicamento,
lo que se hace, porque, a ver, es un juicio en definitiva, ¿sí? Sí. Si bien el amparo, la propia ley dice que es una acción judicial rápida, expedita, bien, porque está en juego justamente el derecho a la salud, y que los plazos procesales son inferiores, son más cortos que por ejemplo, un accidente de tránsito, suponete, un juicio laboral. La realidad es que tiene un tiempo de duración, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que nosotros necesitamos algo sumamente urgente, una medicación que no puede esperar, ¿sí? Como yo recién te decía, un medicamento oncológico, un medicamento contra algún otro tipo de enfermedad que la persona necesite ya. Bueno, en ese caso se inicia el amparo y se le pide al juez lo que se llama una medida cautelar. ¿Qué es la medida cautelar? Le decimos al juez básicamente, obviamente fundamentado jurídicamente, ¿no? Pero le decimos al juez, mire señor juez, yo esta medicación la necesito ya. Yo no puedo esperar, si el amparo a mí me tarda 3 meses, 4 meses, yo no puedo esperar ese tiempo, ¿sí? Entonces el juez analiza la situación, analiza los estudios médicos que vamos a agregar, la historia clínica y demás, y el juez le va a ordenar a la obra social o a la prepaga el cumplimiento inmediato y la entrega de ese medicamento. ¿Sí? Eso en menos de una semana lo tenemos. ¿Sí? Dependiendo del juzgado, obviamente. Claro. Hay juzgados que tardan un poquito más, juzgados que tardan menos. Hay algunos juzgados de Junín, por ejemplo. El juzgado federal tarda más o menos, calcular para obtener una medida cautelar 5 días, 6 días. Ahora, un juzgado por ahí de primera instancia de la justicia ordinaria provincial te puede tardar 48 horas, 3 días. O mucho. Lo que siempre ustedes aconsejan es que haya un facultativo siempre, para que sea mucho más rápido. Es que eso es necesario, claro. Porque vos imagínate que, por ejemplo, yo soy abogado, no soy médico. El juez tampoco es médico. Entonces siempre es importante que el médico de cabecera, el médico que te haya recetado ese medicamento, el tratamiento o la prótesis que sea, ¿sí? Que haga una historia clínica, que sea bien hecha, ¿sí? Que indique qué es lo que necesita esa persona. Bien, el motivo por el cual necesita eso, por ejemplo, si es un medicamento, ¿por qué necesita el medicamento A y no el B? Claro. ¿Sí? Porque muchas veces la obra social dice, no, mira, yo no te cubro este medicamento, pero te cubro este otro. Bien, entonces yo tengo que decirle al juez por qué el médico, o sea, el médico me tiene que indicar a mí, ¿no? Desde ya, para yo poder decirle al juez por qué ese medicamento y no otro. ¿Sí? Bien, ¿por qué yo con tu problema no puedo solucionar con una valla aspirina? Claro. Bueno, eso el médico me lo tiene que explicar a través de una historia clínica, ¿sí? Para yo poder obtener esa medida cautelar. Eso no termina ahí, o sea, yo con la medida cautelar obtengo ese medicamento y posteriormente el proceso continúa. Se abre a prueba el expediente, generalmente lo que hacemos es citar al médico, ¿sí? Que vaya al juzgado. Ahora generalmente es todo virtual, ¿no? Pero antes iba al juzgado y le explicaba al juez los motivos por el cual se solicitaba ese medicamento, es decir, cuál era el diagnóstico de la persona, cuál es el tratamiento que requería, la duración del tratamiento y demás. Y también se hace una pericia, es decir, se sortea otro médico de un listado de peritos para que ese médico vea si lo que está haciendo el médico de cabecera es correcto o no. ¿Bien? Generalmente el perito dice lo mismo. Claro. ¿Bien? ¿Y qué requisitos necesito, qué documentación necesito para presentarme? ¿Qué me vas a pedir, por ejemplo? Lo fundamental es el documento, obviamente, ¿sí? Y la historia clínica. La historia clínica, fundamental. La historia clínica, eso es fundamental, ¿sí? Por eso es importante, yo te voy a pedir ahora a los médicos, que cuando alguien le pide una historia clínica te hagan bien completa, ¿sí? Claro. Porque muchas veces se pierde tiempo en eso de ir y venir, de que el médico le hizo una historia clínica, a veces te trae una historia clínica de 2 renglones. Y uno necesita una historia clínica importante, ¿sí? Que realmente convenza al juez de que esa persona lo necesita, ¿sí? Eso es fundamental. O, por ejemplo, como yo recién te decía, hay muchos casos, generalmente de personas ya jubiladas con respecto a PAMI, ¿no? Sí. Respecto de reemplazo de prótesis, por ejemplo, de rodillas, claro. ¿Sí? Que PAMI cubre la nacional. Y el médico dice, no, por la edad de la persona y demás, yo requiero una importada porque la importada tiene mayor duración y demás. Entonces, yo tengo que explicarle al juez por qué esa importada es mejor que la nacional. Bueno,
esa explicación me la tiene que dar el médico a mí. ¿Sí? Y digamos, todo el movimiento con la parte judicial continúa después de que se hizo, digamos, esa intervención. ¿Cuándo se cierra el caso? Claro, nosotros obtenemos lo más rápido posible la medida cautelar, ¿sí? Para tratar de conseguir lo que la persona necesita. Si es un medicamento, sale por cautelar. Por ahí si es una prótesis y demás, tarda un poquito más y generalmente la cautelar no te la dan. ¿Qué es una cautelar? Vamos a explicarlo eso. Claro, la medida cautelar es algo que yo le solicito al juez y que requiere urgente. Yo no puedo esperar la sentencia, es decir, yo no puedo esperar que el juicio se termine. Claro. Supongamos que el amparo dure 4 meses, ¿sí? Que es lo que 3 meses más o menos está durando en la justicia federal, que es donde más tarda, ¿sí? Supongamos que tenemos 3 meses. Bueno, y la persona necesita un medicamento en forma urgente. Yo no puedo hacerlo esperar 3 meses. ¿Sí? Yo requiero que el medicamento lo obtenga lo más rápido posible. Entonces, yo explicándole al juez eso, ¿sí? Obtengo lo que llama una medida cautelar, una medida anticipada a la sentencia, es decir, el juicio no se terminó, sino que el juez me está dando la sentencia antes. ¿Sí? Me está otorgando lo que yo pido antes de la sentencia. Bien. Entonces, esa persona obtiene ese medicamento y puede iniciar el tratamiento que requiere. Después continúa el proceso, ¿sí? Con todas las medidas probatorias, la apertura a prueba, si hay testigos, eran testigos, la pericia, el médico que vaya a explicarle al juez por qué se pidió eso, y posteriormente va a haber una sentencia, ¿sí? Donde el juez seguramente lo que va a hacer es otorgar realmente ese medicamento, ¿sí? Bien. Y ahí cerrar ya el expediente. Claro. Ahí está. Bueno, y la pregunta más difícil ahora. ¿Cómo no? ¿Es un trámite costoso? Bueno, a ver, con un abogado particular, eso depende del abogado particular. ¿Sí? Generalmente los honorarios los paga quien pierde, que es la obra social. ¿Sí? O sea que en principio los honorarios son a cargo de la obra social. Después, cada abogado se maneja diferente. ¿Sí? Eso yo recomiendo que lo hablen con el abogado de confianza. ¿Sí? Bien. Y si no, incluso tienen la defensoría. Claro. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si es un amparo contra IOMA, pueden dirigirse al juzgado de paz de acá de Viamonte y solicitar un abogado gratuito. ¿Sí? Que los hay. Exactamente. Sí. Yo soy uno de esos, por ejemplo. Y si es, por ejemplo, contra cualquier otra obra social que va a tramitar en el Juzgado Federal de Junín, pueden dirigirse a la Defensoría Oficial de Junín y ahí también solicitar un abogado gratuito. Claro. Siempre y cuando no tengan recursos. ¿Sí? Esto estamos hablando de no tener, por ejemplo, sueldo en blanco. Claro. Claro. Entonces ahí pueden acceder porque el derecho también de acceso a la justicia es un derecho también humano fundamental. Entonces si yo no tengo para pagar un abogado particular, puedo igualmente acceder e iniciar ese amparo. ¿Bien? Estos amparos de salud se están dando mucho en estos tiempos, como decían, la apertura. Siempre se da, pero más en este tiempo. PAMI son, digamos, me imagino que deben ser más los que están... Es que además son los que más afiliados tienen. Claro. ¿Sí? Entonces es algo más, digamos, hay muchos más casos respecto de esas dos obras sociales. Pero hay de todo. Bueno, obras sociales de comercio también, y prepagas, que por ahí uno piensa que paga la mejor prepaga y va a cubrir todo. Bueno, no es tan así, claro, muchas veces. ¿Sí? Aparecen también esos Exactamente. casos. Exactamente. Y por ahí, si no, también hay casos donde una persona por ahí, la obra social le cubre un porcentaje de la medicación, pero no el 100%, y de eso un tratamiento de una enfermedad crónica va a tener toda su vida. Entonces, por ahí también ahí corresponde un amparo para que la obra social le cubre el 100%. Y algo muy importante, y ya con esto termino, es, recuerden, aquellas personas que tienen un certificado de discapacidad del CUD, ¿sí? La cobertura tiene que ser el 100%. Bien. Eso es importante también. Sí. Es decir, que si en un amparo tenemos una persona que tiene ese certificado de discapacidad y la obra social no te cubre el 100%, bueno, agregamos también el certificado de discapacidad y a la obra social no le va a quedar otra que cubrir la totalidad de lo que solicitamos. Guillermo, algo que yo no haya preguntado y que querés conveniente contarlo, decirlo. No, solamente eso, que consulte con el abogado de confianza, ¿sí? Sabemos que acá hay muchos, en los estudios hay muchos y muy buenos profesionales, yo conozco muchos. Es importante eso, siempre hacer la consulta y uno después, bueno, ve qué es lo que va a hacer. Pero está esa posibilidad, ¿no? Y hay que defender, hay que conocer los derechos para poder defenderlos, ¿no?
Bueno, gracias por acompañarnos. La No, verdad que es por un favor. placer porque lo explica de manera sencilla, uno entiende Soy mucho docente. mejor. Soy docente. Ahí estaba la parte pedagógica. Ahí estaba la parte pedagógica. Me llamaba mucho la atención. Gracias, Guillermo, No, como por siempre, favor, a por ustedes. acompañarnos. Un placer tenerte y compartir estos temas que están a la orden del día, más en estos tiempos, como dije en la apertura. Hasta la próxima. Gracias. Bien, el doctor Guillermo Tapia nos estuvo acompañando en esta parte de RB Noticias. La propuesta a través de las redes, gracias por elegirnos, será hasta una próxima.